Ayer hacíamos un comentario al margen de la hepatitis infantil. Decíamos que ya se registra en más de 20 países y cerca de 230 casos. Eso ha disparado las alarmas incluso de la Organización Mundial de la Salud. Las autoridades locales dicen que no reportan ningún caso hasta ahora. Se ha hablado de la patología, que están atentos, pero vamos nosotros a entrar a ese tema porque aquí en República Dominicana es como un imán todo lo que pasa en el mundo y si el problema llega aquí rápidamente. Para hablar de la hepatitis infantil, de la prevención, la precaución y qué significa, tenemos a la doctora Luz Herrera, ella es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Buenos días, doctora Herrera. Buenos días, ¿cómo están? Eso es nuevo, hepatitis infantil. Bueno, ese tipo de hepatitis sí es nueva, porque en los niños se puede dar el caso de hepatitis A, B, C, D, de los diferentes tipos de hepatitis, pero esta que ha surgido y que hay una alerta principalmente en Europa es una hepatitis nueva que no se sabe la causa, no se sabe la etiología y que está en estudio porque no corresponde a ninguna de las hepatitis ya identificadas que pueden darle a los niños. Para que la gente pueda identificar de qué estamos hablando, doctora, ¿cuál es la diferencia entre las otras hepatitis que ya se tienen registradas y estamos acostumbradas a detectar y este nuevo tipo de hepatitis y cómo se manifiesta en los niños? ¿Cómo los padres pueden advertir, si es que se puede, una alerta para llevar el niño al médico? Mira, la diferencia es que los virus que producen las demás hepatitis están identificados, se sabe las causas, pero de esta todavía no se ha podido identificar qué la produce. Y las manifestaciones clínicas que los padres deben estar pendientes de llevar al niño inmediatamente al médico es tinte ictérico en la piel, o sea, se le pone la piel amarilla y también los ojos, la esclera, como un tono amarillento. También puede darle diarrea, vómito. En algunos niños puede producir fiebre, aunque en este tipo dice que la fiebre es escasa, malestar general, o sea, dolor muscular. Ante la aparición de estos síntomas, pues deben acudir inmediatamente a su pediatra o al establecimiento de salud más cercano. Doctora, hace unos días UNICEF emitió un comunicado advirtiendo sobre el rezago que había con el tema de la vacunación, de la cobertura en sentido general. Hablaba de la región, pero también había datos aterrizados al país. Llama la atención que aunque se había dicho que este fenómeno podía responder al COVID, porque el COVID ha tenido una incidencia en casi en múltiples aspectos, este informe abarcaba años anteriores, o sea, decía que el atraso venía de unos 4 o 5 años atrás. ¿Ustedes han analizado este fenómeno y se puede decir a qué se debe? Sí, mira, realmente la cobertura de vacunas en toda la región de las Américas disminuyó en los niños. Se hace un llamado, incluso nosotros como sociedad llamamos a que los padres acudan a poner las vacunas al día. Tú sabes que con el COVID tenían los padres miedo de asistir a los establecimientos de salud y que al principio estaban cerrados prácticamente un gran número de los puestos de vacuna y eso hizo que disminuyera, o sea que el esquema disminuyera la cobertura. Entonces, aparte que yo entiendo que se dio una situación después que abrieron los puestos, que las madres iban a buscar la vacuna
y había una y otra no había, y no porque en el país quizá no hayan vacunas, porque yo sé que debe de haber vacunas suficientes del esquema que tiene el programa ampliado de inmunización. ¿Y a qué se debió? ¿Un tema de distribución? Mira, yo entiendo que la situación, aparte de lo que pasó con el COVID, el almacenamiento en las direcciones provinciales de salud, no hay mucha capacidad de almacenar. Tú sabes que las vacunas necesitan una temperatura, una cadena de frío importante. Entonces, que tienen que trasladarse aquí a la sede central a retirar vacunas mensualmente porque no tienen en las provincias un almacenamiento que pueda garantizar un tiempo prudente, y a veces eso hace que hoy hay una vacuna, mañana no hay otra, pero la situación de la pandemia afectó el esquema vacunal en los niños. Vamos a ver qué le está diciendo la comunidad científica, la hepatitis infantil. Por definición, eso remite a la niñez. Claro. Pero por lo que leo, parece que mayormente a lo de más corta edad. ¿Eso le sugiere algo a usted? Dicen que el mayor número de casos es en niños de 1 mes a 10 años, aunque los casos reportados es hasta los 16 años. Entonces, hay hipótesis sobre causas como es la adenovirus, que es un virus muy común en los niños, y esta hipótesis surge porque de los niños estudiados habían un número importante que estaban positivos al adenovirus, y por eso pudiera ser que esa sea la causa. Pero todavía los estudios genéticos del virus no han salido para confirmar esa hipótesis. Están medio a ciega ustedes ahora mismo. Ahora mismo estamos con la incertidumbre. Las recomendaciones para la prevención son las mismas recomendaciones del adenovirus, que es lavado continuo de la mano, cubrirse al toser o al estornudar, ese tipo de recomendaciones para la prevención, pero por la hipótesis de que puede ser un adenovirus, pero todavía no está confirmado. Entonces, ¿qué se está haciendo con los niños que se confirma que tienen este tipo de hepatitis? Imagino que al principio sabían que por los síntomas tenía hepatitis, pero no daba con ninguna de las ya registradas. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué están haciendo con estos niños? ¿Qué pueden esperar los padres que tienen niños pequeños que resultan enfermos con este nuevo tipo de hepatitis? Mira, en el país hasta ahora no se ha tenido ningún caso, pero el manejo que le están dando entiendo que es un manejo sintomático. De acuerdo a los síntomas que presentan, pues dan el manejo. ¿Puede tener consecuencias a largo plazo los niños que se contagian con eso? Claro, de hecho, hay un número importante, un 10% ha requerido trasplante de hígado. Entonces, unos 20 de 200 casos, 20 trasplantes. Entonces, si se está hablando de trasplante, es porque hay una afección importante en el hígado. Y en los casos de dengue, doctora, ¿cómo está el dengue en la República Dominicana? Se había hablado de problemas estomacales como si hubiera una nueva cadena o un nuevo contagio, pero que además teníamos dengue. ¿Tenemos algunos brotes nuevos de enfermedades que aparentemente no estaban en la pandemia? ¿O es que como pasó la pandemia, entre comillas, volvimos nosotros a retomar las enfermedades comunes? No, tú sabes que la temporada de lluvia incrementan los casos de dengue, y en los últimos días ha habido mucha lluvia y esto hace que los casos pues se incrementen. Doctora,
el lunes pasado, sí, el Caribe, el periódico que yo dirijo, editorializó sobre ciertos rezagos o apatía en el programa ampliado de vacunación, el PAI, de inmunización, en el sentido de que se estaba llamando, exhortando a los padres que acudan con los niños para completar el esquema de vacunación. Y hacíamos la comparación con años atrás, como que se hacía una gran movilización, incluso cuando se convocaba en una semana de las Américas, un plan que hay. ¿Usted percibe eso también? Sí, lo percibimos. Incluso nosotros como Sociedad de Pediatría estuvimos antes del lanzamiento de la vacunación de las Américas, reunidos con ellos, trabajamos una campaña, se la dimos para que la revisen, para que opinen y que fuera un esfuerzo en común, pero digo yo, nos dejaron en visto la campaña, esperando la anuencia para en los afiches, banners y eso, incluir los logos y que fuera un esfuerzo en común y ellos no, como le digo, nos dejaron en visto. Pero no era una percepción nuestra, era realmente que se nota cierto rezago a ese respecto. Sí, yo recuerdo a Tati Guzmán, Garib, el doctor Garib. Garib, el que dirigía el país. Que motorizaban y hacían, se dejaban sentir y trataban de involucrar a los padres y hasta la misma comunidad. Neumococo, me llegan unos nombres ahí. Sí, ellos vi la campaña que sacaron promoviendo 3 vacunas, que es polio, sarampión y rubeola. Que esa es, entiendo que por la amenaza de brote en la región, que es lo que promueve la Organización Mundial de la Salud. Pero yo digo que los países tienen realidades propias y que en base a las realidades propias se deben hacer las campañas. Nosotros como sociedad no decimos, no promovemos esas 3. Nosotros como sociedad promovemos que son todas las vacunas que se necesitan. ¿Por qué digo todas? Por ejemplo, la DPT, difteria, tétano y tosferina. El año pasado el país tuvo un brote de difteria donde fallecieron 12 niños por difteria de 18 casos que publicaron. Murió un niño de tosferina. Entonces, ¿por qué no promoverlas todas? Ayer el ministro de Salud daba unos datos de los que se habían inoculado hasta el momento. Él dice que en 2 semanas se han inoculado 247.363 niños y niñas de 1 a 5 años contra el sarampión, rubeola y poliomielitis. O sea, eso es luego de iniciada la jornada nacional de vacunación. Eso es importante porque eso te dice a ti que realmente había un atraso. Pero lo que nosotros decimos es que nada más no es rubeola, sarampión y polio, que son todas. Difteria, tosferina, tétano, la vacuna del virus del papiloma, que dicho sea de paso, el programa ampliado lo tiene para las niñas. Y nosotros decimos y promovemos que para los niños también, porque a los niños le da cáncer por papiloma. Bueno, 237.000, pero yo no sé cuál es el universo. No sé si es significativa la cantidad, porque sí, con la vacunación anti-COVID, los niños de 5 a 11 años, eso fue un fracaso. Porque el universo era 1.2 millones y la última vez no había llegado ni a 200.000. En niños menores de 5 años, el universo es 1.2, 1.3 millones. Pero hay que arriar. 200.000. Hay que arriar ahí entonces. Sí. Vamos bastante atrás. Doctora, ¿cómo están los hospitales con respecto a niños contagiados con COVID? ¿Con qué? Niños con COVID. No, ahora mismo no hay. No tenemos
información de niños con COVID. Incluso el COVID en los niños, pocos niños fueron ingresados por COVID, porque el COVID en los niños, si ustedes recuerdan, no es letal. O sea, hay niños que pueden hacerte el COVID asintomático, como una gripe cualquiera. No hay niños con COVID. Incluso la mortalidad en niños por COVID es muy bajita. Los pocos niños que pudieron fallecer por COVID eran niños que tenían alguna comorbilidad, niños con problemas renales, con problemas cardíacos. O sea que los padres en este momento no tienen que preocuparse por el COVID. No es que no tienen que preocuparse. Todos tenemos que preocuparnos por el COVID. Pero le decía que en los niños el COVID no se comporta letal como en los adultos. Okay. Esta medida, por ejemplo, de las mascarillas, que en algunos sitios se mantuvieron, ya en las escuelas y en los colegios definitivamente la eliminaron. La han eliminado en todos los lugares, pero nosotros, y más si tienen alguna comorbilidad agregada, recomendamos que la continúen utilizándola en lugares cerrados y donde hay muchas personas. Doctora, ¿cómo anda la sociedad a su cargo? En meses atrás, cuando atacaban todos estos problemas sanitarios, las sociedades médicas especializadas, incluyendo la de pediatría, estuvieron muy activas. ¿Cómo anda la agenda de ustedes? Muy activa. Muy activa. Tenemos muchos temas. Ahora mismo el tema de la vacuna. Tenemos el tema de las residencias médicas. Tenemos muchos temas. Bastante temas. Sí. Bueno, estamos hablando con la presidenta. Así es. Tenemos también actividades científicas que la Sociedad de Pediatría es una de las sociedades más activas en términos científicos. Doctora, la pandemia dejó muchas enfermedades de tipo emocionales y mentales, dice la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. ¿De qué manera ha afectado eso a la población infantil? Mira, nosotros, desde que se habló de abrir las escuelas de forma presencial, dijimos que era necesario un plan de salud mental para la población infantil. Hay muchos niños con problemas de salud mental ahora mismo, producto de todo ese tiempo encerrados fuera de las escuelas, y realmente a la fecha ni Educación ni el Ministerio de Salud tomaron en cuenta esas recomendaciones de hacer un plan de salud mental. Y hay muchos problemas de salud mental, no solo en la población adulta, también en la población infantil. Y se hace necesario y urgente que se trabaje un plan de salud mental. Doctora, una exhortación final, algún mensaje a la comunidad nacional a propósito del tema de la hepatitis infantil, porque la gente ve, bueno, la comunidad médica está con cierta incertidumbre. ¿Qué será nosotros los ciudadanos de a pie? 3 recomendaciones. Primero, estar pendiente, estar atento a si aparece la sintomatología que hemos mencionado: color amarillento en la piel, vómito, diarrea, malestar general. Acudir inmediatamente al establecimiento de salud, a los pediatras, que ante un niño con este cuadro clínico que no identifiquen la patología que lo está ocasionando, pues que lo reporten inmediatamente a las autoridades. Y en el tema de la vacuna, a los padres que lleven a sus hijos a completar el esquema vacunal, que se necesitan todas las vacunas. Muchas gracias, doctora Herrera. Usted siempre atenta cuando hay temas de interés para la comunidad nacional. Gracias a ustedes por permitirme participar en su programa.
La doctora Luz Herrera, presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, ha estado con nosotros.